Hola, ¿qué tal? Te saluda Paulina Betancourt, socia directora de AVE Consultoría Jurídica. En este video vamos a estar compartiendo algunas reflexiones respecto a la reforma a la ley aduanera, principalmente lo que tiene que ver con el alcance para los agentes y agencias aduanales. Anteriormente ya habíamos estado compartiendo algunas cuestiones, términos generales y el alcance de la reforma, lo que tiene que ver con responsabilidades, obligaciones y la eliminación de excluyentes de responsabilidad. Y este tercer video tiene que ver con la incorporación de gobierno corporativo para agentes y agencias aduanales. Porque si bien es cierto, ya la ley aduanera, ahorita todavía vigente, dispone elementos de gobierno corporativo, es decir, tenemos que contar con ellos de manera obligatoria. Esta herramienta, es decir, elementos de gobierno corporativo, se va a traducir prácticamente en una herramienta muy poderosa para poder sortear la reforma, los alcances y las implicaciones. Entonces, vamos a estar abordando principalmente en este video cuáles son los principales desafíos que como sectores, como sector tienen los agentes y las agencias aduanales, las obligaciones, responsabilidades y excluyentes. Si bien esto se estuvo abordando en el segundo video, de manera muy específica, ahorita nada más vamos a retomar parte importante de lo que es el alcance y por qué de ahí es importante que podamos estar implementando un gobierno corporativo, cómo se constituye, etcétera. Y finalmente, una estrategia ante la reforma. Pues bien, de los principales desafíos que se tienen es que es un sector muy complejo y muy competitivo. Reiterándote que este contenido es para agentes aduanales, agencias aduanales, para personal que colabora en la administración y en la operación de las agencias y de el sector de agentes aduanales y principalmente también para compliance officer. ¿Quién es el compliance officer? Es prácticamente la persona que se encarga precisamente de vigilar el cumplimiento normativo de la agencia aduanal. Si al día de hoy no tienes una persona encargada exclusivamente para esa actividad, yo te sugiero que vayas pensando en la viabilidad de poder incorporar a una persona o a un grupo de personas cuya función sea única y exclusivamente esa. Es decir, que estén vigilando el cumplimiento normativo tanto de tu operación como de tu estructura empresarial, porque a final de cuentas también en nuestro proyecto empresarial tiene normatividad que le es aplicable y entonces pues se vuelve más fácil si nosotros tenemos a una persona o a un grupo de personas encargadas exclusivamente para estas actividades de vigilancia. Sobre todo porque vamos a suponer que es una persona que se encarga de la administración y además también le encargamos que vigile el cumplimiento, pues realmente va a ser prácticamente imposible y también va a tener sus propios sesgos. Entonces, la viabilidad de un compliance officer y por qué es importante sí tenerlo es precisamente por esto, porque va a ser una persona específica y encargada única y exclusivamente de vigilar el cumplimiento de tu estructura y de tu operación. Pues bien, los desafíos principales del sector es precisamente el cumplimiento normativo complejo. Cada vez se ha vuelto muy complejo estar cumpliendo, sobre todo porque es muy técnico y constantemente está cambiando la normatividad. Ya no hablemos de la ley, hablamos de todo el cuerpo normativo que le es aplicable a las operaciones de comercio exterior. También con la reforma vamos a ver que prácticamente facultades que le son exclusivas a la autoridad se las empieza a descargar a un tercero, a un privado, como lo es en este caso el agente aduanal. Otro de los desafíos también es precisamente algo que ya estamos viviendo, que son las auditorías y las sanciones más robustas para el sector. Es verdad que desde hace particularmente 3 años, se han materializado diversos ejercicios y facultades de comprobación por parte de la autoridad, no solamente para verificar cómo yo como agente aduanal estoy llevando a cabo las operaciones, sino también cómo está mi estructura.
Entonces, digamos, ahí tenemos un doble riesgo. También otro desafío es la documentación de clientes incompleta o incorrecta. Y hay que tomar en consideración que nosotros somos prácticamente un eslabón más de esta cadena de suministro de mi cliente. Es decir, yo le proveo de servicios de despacho aduanero, entre otros, pero prácticamente por lo que hace al despacho aduanero, pues yo como agente aduanal o como agencia aduanal tenemos la responsabilidad de estar verificando que la documentación y la información que me están proveyendo pues realmente sea la correcta y con esa sea suficiente, que sea veraz, etcétera. Entonces, uno de los desafíos es cuando me entregan información o documentación incompleta o incorrecta o inclusive hasta falsa. Entonces, pues sí, sí es un desafío importante, sobre todo porque hay que entender que nosotros, en la medida de lo posible, tenemos que estar acompañando a nuestro cliente. No solamente para temas de cumplimiento, que obviamente es importante, sino que hay que entender que como nosotros somos un eslabón más de esa cadena, mientras más educado esté nuestro cliente en cómo nos tiene que proporcionar la información y la documentación, va a ser más eficiente mi actividad aduanera. Por otro lado, también otro desafío relevante es precisamente la capacitación y la formación de personal, sobre todo porque constantemente hay rotación de personal en el sector y aquí es una invitación muy clara a estar revisando cómo estamos estructurándonos, cómo estamos remunerando a las personas, porque a veces lo único que vemos es que la persona se movió de agencia aduanal porque le pagan más o porque el esquema de comisiones le conviene más. Y a ver, todo el mundo tiene el derecho a precisamente moverse a aquellos lugares donde su trabajo es mejor remunerado. Pero si nosotros, digamos, hacemos pasos atrás, podemos estar quizá revisando que a lo mejor falta acompañar de herramientas o brindarle herramientas a mis colaboradores en cuestión de capacitación y formación. Hay que entender que a final de cuentas una agencia aduanal es una empresa y los colaboradores deben de contar con este sentido de pertenencia. Y este sentido de pertenencia, uno de los componentes por los cuales se logra es precisamente porque se sienten identificados, sienten que hay continuidad en su proyecto profesional, es decir, que con nosotros se pueden estar desarrollando en lo profesional y también que nosotros o la empresa les provee precisamente de un programa y de un proyecto de capacitación integral. Entonces, es un desafío también importante el tema de la capacitación y la formación de personal, sobre todo entendiendo que como cada vez se vuelve más complejo estar cumpliendo por lo específico y por lo cambiante, es importante que nosotros podamos estar facilitándoles herramientas de capacitación a nuestros colaboradores. Otro desafío tiene que ver con precisamente la transición tecnológica. Cómo estamos sorteando la incorporación de la tecnología y qué tanta curva de aprendizaje estamos corriendo. Hay agencias aduanales que ya llevan rato implementando precisamente tecnologías de la información para brindar un servicio más eficaz, más eficiente y más rápido. Pero también esto va a depender precisamente de la capacidad instalada que tenga la agencia aduanal. Lo recomendable es que se vayan incorporando precisamente estas tecnologías para hacer más eficiente la labor y la gestión aduanera. Y por último, otro desafío importante es precisamente los riesgos internos, los que tenemos como nuestra estructura y nuestra organización. Y ahorita va a representar un desafío, sobre todo porque con la reforma prácticamente nos obliga a estarnos revisando cómo estamos estructurados, cómo estamos organizándonos y prácticamente es un parteaguas. Entonces, la reforma a la ley aduanera representa un desafío y una oportunidad para poder reposicionarte. Es una reforma muy robusta, es una reforma muy compleja y que con ciertos años
cada vez las reformas vienen pues en ese sentido, ¿no? Y me parece que en la de este año en lo particular toca muchísimo a los agentes y a las agencias aduanales, principalmente porque hay una amplificación en cuanto a las obligaciones, las responsabilidades y también se eliminan las excluyentes de responsabilidad, es decir, ya no van a existir y al no existir, prácticamente lo que están haciendo es quitar la protección que nosotros teníamos o la protección que la ley nos reconocía para desempeñar de la mejor manera posible nuestra gestión aduanera. Entonces, nos quitan las excluyentes de responsabilidad. Prácticamente lo que sucede es que se amplía el espectro de la responsabilidad que tenemos al momento de estar gestionando la operación y estar llevando a cabo la prestación de este tipo de servicios aduanales. Entonces, prácticamente con esto la actividad aduanera se vuelve una práctica empresarial de gran riesgo. Entonces, sí o sí, tenemos que estar diseñando e implementando temas de gobierno corporativo que más adelante vamos a estar refiriendo. El segundo punto tiene que ver con obligaciones, responsabilidades y excluyentes. Solamente lo vamos a estar viendo nada más para terminar de reconocer, o sea, como rescatando lo que vimos en el segundo video. Y si no lo has visto, te invito a que lo puedas estar viendo, porque ahí de manera muy detallada estamos explicando cuál es el alcance. Ahorita solamente vamos a estarlo refiriendo de manera muy puntual para poder avanzar al tema de gobierno corporativo. Pues bien. Hay cambios en los requisitos para operar. Como bien ya he referido, estos requisitos para operar, si ustedes lo revisan en el artículo 160 de la ley aduanera, más que requisitos, terminan convirtiéndose también en ciertas obligaciones. Entonces, ahí se incorpora la obligación, o bueno, el requisito para operar de estar presentando información de mi evolución patrimonial. Y aquí tiene un tema sensible, sobre todo porque si ustedes revisan la discusión que hubo pues, prácticamente en el Congreso de la Unión, a mí me llama muchísimo la atención que, por ejemplo, ciertos legisladores pretendían homologar o confundían, mejor dicho, la figura del agente aduanal con la de un servidor público. Entonces decían, es que a final de cuentas son figuras públicas y tienen que rendir hasta cierto punto cuentas de su evolución patrimonial, etcétera. Entonces, esta obligación va un poco en ese sentido. Desafortunadamente, ciertos legisladores homologaron pues malamente esta figura del agente banal con la de un servidor público. ¿Por qué? ¿Por qué digo malamente? Porque realmente pues el agente banal no es un servidor público, es un privado que acredita examinaciones y que posterior a ello se le confiere una autorización, es decir, una patente de agente banal para precisamente prestar los servicios. Es decir, es como un aval del Estado para que esa persona pueda llevar a cabo la prestación de servicios aduanales. Entonces, no es un servidor público. Pero bueno, nos establece como requisito estar presentando cada año, a más tardar los primeros 10 días de marzo, esta información de evolución patrimonial. Ojo, la ley todavía no señala qué tipo de información y documentación le tengo que estar proporcionando, pero me establece la cláusula habilitante, que es a través de reglas de carácter general, donde ahí voy a tener que estar revisando qué tipo de información y documentación se va a tener que estar presentando. Por otro lado, de los requisitos para operar, me establece que no tengo que ser socio, accionista, representante legal, no tiene que haber relación laboral o vinculación en términos del 68 de ley aduanera con alguna persona para la cual se tramite operaciones de comercio exterior. Y aquí es un punto, desde mi punto de vista, importante, sobre todo porque en términos de principios de gobierno corporativo, lo que se busca es precisamente blindar la estructura de la operación de la empresa para evitar también ciertos conflictos de interés. Entonces, este requisito para operar va muy en sintonía precisamente para evitar conflictos de intereses entre un agente aduanal
y la persona física o moral que solicita precisamente los servicios del agente aduanal o de la agencia aduanal. Entonces, estos son requisitos para operar. Luego, obligaciones. Incorpora a través de ciertas modificaciones al artículo 162 de la ley aduanera ciertas obligaciones. La primera es, nos tenemos que cerciorar de documentos, es decir, que el importador o el exportador cuente con documentos que acrediten fehacientemente el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias. Eso por un lado. Pero por otro lado, y esto es más nuevo, que tenemos que integrar un expediente donde en ese expediente haya información y documentación donde yo como agente aduanal me haya cerciorado que el solicitante esté plenamente identificado, cuente con infraestructura y que no esté vinculado, por ejemplo, a una empresa EFO. Y este tipo de obligación es aquella que refiere, o desde mi punto de vista, es cuando yo refiero que hay ciertas facultades que lleva a cabo la autoridad. La autoridad tendría que estar verificando si los contribuyentes existen, están identificados, cuentan con la infraestructura, no están vinculados a una EFO. Es decir, de manera originaria a la autoridad le corresponde verificar todo eso, pero vemos a través de esta reforma cómo busca trasladar precisamente esa facultad a una obligación que va a tener que tener y cumplir el agente aduanal y la agencia aduanal. Es decir, vamos a tener que conformar un expediente donde podamos integrar información y documentación que precisamente o sea, que nos hayamos cerciorado de que esté plenamente identificado, que cuente con infraestructura y demás. Entonces, representa mayor carga. Por otro lado, cerciorarse que la operación esté conforme al expediente que sea acorde a la operación en términos del 36, 36A, 37 y 37A de la ley aduanera. Es decir, por un lado, debo de contar con este expediente donde yo cerciore que esté plenamente identificada el solicitante, etcétera, ¿no? Y por otro lado, el propio de la operación aduanera. Otro punto relevante es la información a la autoridad. Hay que informar por escrito en caso de que la operación que nos hayan encomendado es contraria a criterios normativos o no vinculativos. Y aquí lo que sucede es que de entrada nos obligan a, no solamente como agentes aduanales, a estar actualizados por cuanto vea los criterios normativos o no vinculativos, prácticamente la obligación de estar al día con estos criterios se extiende a todos mis colaboradores. Sí, es decir, todos mis colaboradores deben de entender el sentido de estos criterios normativos o no vinculativos para que podamos estar cumpliendo con esta condicionante, es decir, informarle a la autoridad por escrito si la operación que nos han encomendado es precisamente contraria a estos criterios. Y esta es otra de las facultades que en principio le corresponden a la autoridad. La autoridad tiene que verificar si una operación se ajusta o no a la normatividad y a este tipo de criterios. No es responsabilidad o no era responsabilidad del agente aduanal, ¿sí? Pero ahora con esta incorporación y estas modificaciones del artículo 162 me establece ya la obligación de estar precisamente informándole cuando una de esas operaciones no se ajuste a este tipo de criterios. Y finalmente, la emisión del CFDI por todos los servicios prestados. Y aquí la razón de ser, ustedes podrán decir, bueno, es que a lo mejor es muy obvio, ¿sí? Que tengo que expedir la factura, etcétera. Digo, por increíble que parezca, hay hay agencias aduanales que siguen sin expedir los comprobantes por los servicios prestados. Entonces aquí ya de manera muy clara y específica se refiere esta obligación, sobre todo porque si nosotros no expedimos los comprobantes, pues también supone un problema de deducibilidad para a quien le prestamos el servicio. Entonces, nada más aquí terminando de, por así decirlo, cerrar la pinza. Eh, por cuanto ve a las responsabilidades y la eliminación de excluyentes de responsabilidad, tenemos que se eliminan precisamente estas limitaciones y estas excluyentes,
con las que al día de hoy todavía se cuentan y se establecen en el artículo 54. Entonces, con ello, al momento de estarse quitando la excluyente responsabilidad, prácticamente la responsabilidad pasa a ser una responsabilidad total y sin excluyentes de las operaciones de comercio exterior en las que estemos participando. Y esto es muy relevante y lo voy a tocar más a detalle, ya que estemos tratando temas de gobierno corporativo y por qué es relevante estar incorporando estos elementos. Por otro lado, también una modificación importante en el artículo 53, si ustedes lo revisan, ahorita solamente dispone que es responsable solidario el agente aduanal, o sea, dentro de la agencia aduanal, el agente aduanal que participe de la operación solamente va a ser responsable solidario ese agente aduanal, los demás no. Ahora, con esta modificación, establece precisamente que los agentes aduanales socios de la agencia aduanal sean responsables solidarios por el pago de los impuestos al comercio exterior y demás contribuciones que correspondan y cuotas compensatorias en relación con las operaciones que realice la agencia. Entonces, digamos, eh, pues ya ahora poco importa si participé o no de la operación porque me hacen responsable a mí también, responsable solidario por el pago de los impuestos, de contribuciones, etcétera. Entonces, digamos, se amplía también el espectro. Ahora, vamos a pasar al tema de gobierno corporativo. Como lo refería al principio del video, estos elementos, si ustedes revisan la ley aduanera, hoy en día ya están vigentes. Hoy en día tenemos la obligación de estar cumpliendo con la incorporación de estos elementos de gobierno corporativo dentro de mi agencia. Es decir, no solamente tenerlos en papel, en un acta de asamblea, en mi acta constitutiva, mi política mi código de ética, este tipo de cosas. Pero es importante, o sea, de entrada ya debes de contar con ellos. Si todavía no cuentas con ellos, es un momento muy oportuno para que puedas estar diseñándolos e implementándolos. Y por implementar me refiero a prácticamente darles vida precisamente a estos elementos que más adelante voy a estar explicando. Pues bien, el gobierno corporativo o los elementos se establecen en el artículo 167D de la ley aduanera. Ahora, si no los tienes, me parece clave que desde ya antes del 1 de enero del 2026 puedas estar trabajando en diseñarlos y en implementarlos. ¿Por qué? Porque al día de hoy ya tengo que tener y cumplir con la obligación de incluir mejores prácticas corporativas, es decir, de eficiencia, de vigilancia y de debido cumplimiento. Por ejemplo, yo te pregunto si al día de hoy cuentas con una persona que se encarga de la vigilancia y del debido cumplimiento precisamente de la estructura y de la operación de tu agencia aduanal. Si al día de hoy no lo tienes, quiere decir que pues, no tienes mejores prácticas en eficiencia, en vigilancia y en debido cumplimiento. Y por eso también se vuelve relevante la cuestión que te decía al principio del compliance officer. Porque si tú estás delegando en una persona de perfil operativo, que también se encargue de la cuestión de la vigilancia y de que si estamos cumpliendo en todo y demás, pues prácticamente se le está cargando muchísimo la mano. Y con ello también va a implicar que tenga sesgos, porque su expertise va a estar en la parte más operativa quizá y no tanto de vigilar, ¿sí? Entonces el enfoque es distinto. Vigilar la operación de la sociedad si no tienes una persona o porque tradicionalmente sucede. Tradicionalmente dicen, bueno, pues es que está el comisario, ¿no? Y sí, sí lo tenemos en el acta constitutiva, pues sí se presenta las actas de asamblea, en las asambleas, perdón, y ahí está señalado en las actas, etcétera. Pero más allá de tener un comisario, hay que estar pensando en una estructura de vigilancia de la operación de la sociedad. También hay que contar con procesos que permitan contar con debida transparencia en la administración. ¿Y esto qué, por qué se vuelve relevante?
A ver, si tú eres agente aduanal y eres socio de una agencia aduanal, puedes o no estar participando de la administración de la agencia aduanal. Puede que sí y puede que no. No pasa nada. Tú decides, prácticamente tú decides si te quieres involucrar en temas administrativos o no. Si has decidido no involucrarte, la persona que se encarga de la administración debería de tener procesos muy claros que permitan y garanticen la transparencia de la administración. Prácticamente es un ejercicio de rendición de cuentas. Oye, ¿cómo estás administrando la agencia aduanal? Las finanzas cómo van, ciertos detalles, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque es un mecanismo de rendición de cuentas. También, por otro lado, la emisión del código de ética. Y por decir la emisión del código de ética, no quiere decir, ah, bueno, es que sí, ya lo tenemos, ya nuestro código de ética ya está en la pared y pues si vienen mis clientes, pues se ponen a leer mi código de ética mientras yo me desocupo para poder atenderlos. Eso realmente no es lo que cuenta. Lo que cuenta es precisamente que este código de ética prácticamente todos tus colaboradores lo abracen y lo adopten. ¿Por qué? Porque establece la directriz y la dirección, los valores con los cuales tu agencia se va a estar conduciendo al momento de estar haciendo negocios con sus clientes, con sus proveedores y al interior de la propia agencia. Entonces, va a ser muy importante. Entonces, no solamente, no se trata de, ah, bueno, sí, sí, ya está pegado ahí, en la mera puerta o en la mera entrada, etcétera, entonces todo el mundo lo ve. No, o sea, no se trata de eso. Se trata de que todo el mundo lo viva, todo el mundo viva ese propósito que tiene tu agencia. También, por otro lado, otro tipo de elementos de gobierno corporativo tiene que ver con establecer procedimientos que contribuyan a la continuidad de la sociedad y de los servicios. Y este es un punto muy importante porque no todas las empresas y no todas las agencias aduanales cuentan con este procedimiento. ¿A qué voy? ¿Y a qué se refiere? Se refiere prácticamente a dejar claro, por ejemplo, si yo soy agente aduanal, yo formo parte de la sociedad de la agencia aduanal, pero me quiero salir, ¿cómo va a ser ese procedimiento? O, por ejemplo, si el día de mañana yo falto, se tiene que garantizar o se tiene que establecer procedimientos precisamente que garanticen la continuidad de la sociedad, falte o no falte. ¿Ok? Y principalmente también de los servicios. Porque, por ejemplo, sucede que hay socios que fallecen y por no dejar claro este tipo de procedimientos, los socios que continúan, o sea, que están vivos, toman ventaja precisamente de aquel socio que ya no está. ¿Sí? O bien simplemente si se pelean, si quieren ya dar por no necesariamente terminada la sociedad, sino se pelean y pues ya se quieren salir, como no hay un procedimiento claro, ya no saben ni siquiera cómo hacerlo, ¿no? Entonces, el contar con este tipo de procedimientos garantizan la continuidad de la sociedad, entendiendo que también la agencia banal, a final de cuentas, es una empresa que tiene colaboradores y hay que garantizarles a esos colaboradores la continuidad de la sociedad, aun cuando X o Y socios decida salirse, porque a final de cuentas se proveen empleos, ¿sí? Y no pueden estarse afectando. Eso por un lado, y por otro lado también hay que garantizar la continuidad de la prestación de los servicios. Tenemos clientes a los cuales les tenemos que responder y donde no va a valer que nosotros le digamos, ah, es que ya no vamos a operar porque pues como se salió nuestro socio, pues una disculpa, ya no le podemos prestar el servicio, ¿no? Entonces, precisamente este elemento de gobierno corporativo ayuda precisamente a que haya procedimientos que contribuyan a la continuidad de la sociedad y de la prestación del servicio. Y finalmente, asegurarse justo que el modelo de gobierno de la sociedad, y aquí yo te pregunto si tienes claro cuál es el modelo de gobierno de tu sociedad, y no solamente tú, ni tus socios.
Debemos de tener claros todos los que participamos en la agencia aduanal de cómo está el modelo de gobierno. Es decir, por ejemplo, si yo soy administradora, tengo que saber a quién le tengo que rendir cuentas y cómo se las tengo que rendir. Si yo formo parte de la operación, también necesito entender que hay una estructura a la cual yo le tengo que rendir cuentas, ¿sí? Entonces, no solamente basta con que tú como socio entiendas el modelo, sino que prácticamente todos los que forman parte precisamente de la sociedad, de la agencia banal, entiendan precisamente este modelo de gobierno. Eh, Otra cuestión importante y concatenado a lo que estábamos hablando del tema de las responsabilidades y demás, eh, es el tema de que la reforma al artículo 167D. La reforma al artículo 167D me establece, en principio, ya no nos habla de que la agencia banal es una sociedad civil. Prácticamente se elimina esa palabra, dando la posibilidad a que la agencia incorpore otro o se constituya bajo otro modelo, es decir, que sea una una SA, una SDRL, una SAPI, por ejemplo, si decide a lo mejor captar inversión, ¿no? Porque es un modelo más adecuado para. Entonces ya nos posibilita precisamente que adoptemos otro tipo de medidas. Ahora, otra cosa importante, tal cual así está pues prácticamente la reforma, que basta con que se publique y entre en vigor. La reforma no dice, o sea, sí establece qué pasa con la vigencia de aquellas patentes y autorizaciones aduanales que hayan sido conferidas antes de la reforma. O sea, nos dice, a partir de la entrada en vigor, 20 años. ¿Ok? Pero ojo, no nos dice de las agencias aduanales que ya hayamos estado constituidas, no nos dice que tengamos que adoptar un modelo societario distinto. ¿Ok? Entonces hay que tener muchísimo cuidado porque no lo dispone, pero no vaya a ser que por criterio también de la propia autoridad nos orillen precisamente a adoptar ese tipo de modelo. Entonces, esto viene en los transitorios, hay que echarse un clavado a los transitorios, no viene absolutamente nada de eso, entonces hay que tener como muy claro. De entrada, no está obligando a las agencias aduanales a adoptar otro modelo societario, desde mi punto de vista. ¿Sí? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con con el estudio de la redacción. Pero bueno, eso es por un lado. Por otro, de las modificaciones del 67D y que inciden en las responsabilidades, es que nos dice que hay una obligación de los agentes aduanales socios de una agencia aduanal de incorporarse como miembros del consejo de administración. ¿Sí? Entonces aquí hay que tener muchísimo cuidado porque entonces el agente aduanal tiene responsabilidad, digamos, tripartita. ¿A qué voy? Tiene responsabilidad respecto de la operación que está participando. Tiene responsabilidad ya con esta obligación de incorporarse como miembro del consejo de administración, tiene responsabilidad como administrador y tiene responsabilidad como socio parte de la agencia aduanal. Entonces, en relación con el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación, hay que entender muy bien qué tipo de rol estoy jugando, ¿sí? Porque de entrada tengo responsabilidad por la operación de la que participo. Tengo operación porque tengo responsabilidad por la administración porque ya me está obligando a incorporarme a un consejo de administración y tengo responsabilidad por el tema de que soy socio de la agencia banal, ¿no? Entonces hay que estarlo ligando con el alcance del 26 del Código Fiscal de la Federación, ¿no? Que me habla precisamente de temas de responsabilidad solidaria. Y entonces esto es muy importante. Entonces,
al abrirse precisamente esos espectros de responsabilidad, si yo incorporo elementos de gobierno corporativo, va a ser más fácil y voy a ampliar mi protección en distintos sentidos que ahorita vamos a ver. ¿Por qué? ¿Cuál es la estrategia ante esta reforma? Todavía no se publica en el Diario Oficial de la Federación, todavía no entra en vigor, tiene una entrada en vigor escalonada para ciertos efectos, pero por cuanto vea todo lo que toca para la gente aduanal, digámoslo así, se contempla una entrada en vigor al 1 de enero del 2026. Entonces, prácticamente lo que vayas a hacer de ahora en adelante, o sea, de ahora en adelante me refiero a de aquí al 1 de enero, es que tú ya tienes que estar listo. Tú tienes que aprovechar este tiempo para poder alistar tu patente y tu autorización de agencia aduanal para evitar la contingencia y los riesgos que supone la propia reforma. Entonces, ¿cómo sugerimos que puedas estar avanzando? Primero, un expediente 360. ¿Para qué es importante tener un expediente 360? Se refiere a que haya un expediente integral de tu estructura y de tu organización y de tu operación. ¿Sí? A eso se refiere expediente 360. Porque muchas veces lo que sucede con las agencias aduanales es que nos enfocamos más en tener la parte operativa y estar cumpliendo con la parte operativa que descuidamos la estructura y nuestra organización. Entonces, con un expediente 360 me refiere a tener expedientes operativos, es decir, de las operaciones que participo y luego este otro expediente adicional que ya me incorporan, es decir, de cerciorarme de que exista, de que tenga infraestructura y demás. Y por otro lado, la parte organizacional de nosotros como empresa, como estructura. Entonces, a eso se refiere un expediente 360 porque por estar enfocados en lo operativo, hemos descuidado la parte de organización y de estructura. Un segundo elemento tiene que ver con blindaje corporativo y patrimonial para agentes aduanales y agencias aduanales. ¿Y a qué voy? Con este punto se pretende blindar y cuidar la agencia aduanal como estructura, como empresa, y finalmente también como a la persona que ostenta la patente aduanal, ¿sí? ¿Por qué? Porque al ampliarse el espectro de las responsabilidades, quiere decir entonces que estamos más expuestos y de mayor riesgo a nuestra estructura corporativa e inclusive hasta nuestro patrimonio, no solamente el de la agencia aduanal, sino también nuestro patrimonio como personas físicas. Entonces hay que diseñar un blindaje corporativo y patrimonial a la medida tanto para la agencia aduanal como para el agente, ¿sí? Entonces esto es fundamental. Y otro tercer elemento de la estrategia es precisamente los sistemas de compliance y de calidad en los servicios aduanales. Para calidad de los servicios aduanales, la pregunta que te hago es, constantemente, ¿qué tan frecuente monitoreas que tu cliente esté satisfecho o no? ¿Qué tan frecuente recopilas información que te permita estar mejorando continuamente, estar innovando en cómo prestas el servicio? O simplemente no lo monitoreas, no lo mides. Hay que entender que como proyecto empresarial es importante estar en sintonía con las propias necesidades que tiene nuestro cliente y cómo podemos acompañarle de una mejor manera. Para ello está la norma mexicana. Tú dirás, oye, pues es que es una norma mexicana, no sirve. No, al contrario, a ver, aun cuando no es vinculante, tiene elementos muy robustos que nos pueden ayudar precisamente a garantizarles al cliente la calidad en los servicios. Sobre todo porque nuestro sector es un sector que tradicionalmente compite mucho, pero compite mucho por precio. Entonces, si nosotros podemos, digamos, quitarnos de la ecuación de esa competencia por precio y poderla llevar a otros lugares donde sea por calidad, sea por eficiencia, sea por lograr rentabilidad a mi cliente, nos metemos
en una discusión distinta y nos aislamos precisamente de este, digamos, mercado rojo, por así decirlo, ¿no? Eso por cuanto ve a la calidad de los servicios aduanales. Y en los sistemas de compliance se refiere a precisamente tener un sistema de cumplimiento. Y con tener sistema de cumplimiento no estoy haciendo referencia a que tienes que tener la plataforma más sofisticada que existe. Con sistema de compliance o de cumplimiento, me estoy refiriendo a que no solamente tú como agente aduanal, tus socios, sino todas las personas que están involucradas en la operación, en la estructura de la agencia aduanal, deben de entender por qué y para qué sirve un sistema de cumplimiento y principalmente deben de tener muy claro cómo se mide el riesgo, qué se mide y cuáles son las actividades que pueden estar llevando a cabo para precisamente mitigar esos riesgos, ¿no? Entonces, si tu equipo no entiende eso, si tú no lo entiendes, por muy sofisticada que pueda ser esta plataforma de cumplimiento, pues prácticamente va a ser, no va a significar nada, ¿sí? Porque lo realmente sustancioso es precisamente que todo mundo entienda de qué va un sistema de compliance. Bueno, finalmente, la institucionalización a través del gobierno corporativo. Ya estuvimos hablando de cuáles son los elementos que propiamente la ley vigente refiere por gobierno corporativo y ojo, pues sí es una obligación. Entonces, independientemente de que sea un punto que eventualmente la autoridad decida fiscalizar y verificar el cumplimiento, si tenemos o no elementos de gobierno corporativo, más allá de ese enfoque, me gustaría que estuviéramos pensando en que el gobierno corporativo, el diseño y la implementación de estos elementos, no solamente de los que refiere la ley que tenemos que tener, sino de otro tipo de elementos y de buenas prácticas, nos van a ayudar precisamente a sortear de la mejor manera precisamente la reforma. Sobre todo porque sí hay cambios muy profundos, hay cambios que inciden propiamente en la operación y en la estructura. Pero desde mi punto de vista, de las cosas más relevantes es precisamente esta ampliación de obligaciones, de responsabilidades y la eliminación de las excluyentes de responsabilidad. Entonces, prácticamente esta es la estrategia. Y finalmente, si te interesa saber más de la estrategia, es decir, de estos cuatro puntos, cómo se implementan, cómo se tiene que estar diseñando y demás, aquí en pantalla está apareciendo el código QR que vas a poder estar escaneando para que reserves tu asesoría diagnóstico. En esta asesoría diagnóstico vamos a estar reconociendo cuál es la situación que hoy en día tienes, es decir, de los elementos de gobierno corporativo que tienes, que te falta que se podría estar diseñando e implementando, ¿sí? Para que prácticamente aproveches muy bien el tiempo antes de la entrada en vigor de la reforma, sobre todo porque prácticamente ya es una realidad. Otra cuestión importante es que esta asesoría diagnóstico, si tú la reservas antes del día 31 de octubre, va a ser prácticamente gratis. Tenemos solamente 10 lugares disponibles para que te alistes, para que escanees el código QR o bien si tienes algunos problemas escaneando el código QR, no te preocupes, reserva tu espacio a paulina@abcjurídica.com. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.